la providencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Le bendiga, hermana Denise, y saludo para todos en esta mañana. Gracias al Señor, quien cada día nos da esta bendición de poder tener un momento en su presencia para alabar a Dios, para tener un momento de oración y también para compartir su palabra. Bueno, vamos a mirar hoy un poquito en el libro de Génesis. Una historia muy conocida, hemos oído hablar mucho acerca de ella, la historia de José y su familia, que la encontramos a partir del capítulo 37 del libro de Génesis hasta el capítulo 50. Realmente es tan importante esta historia y las cosas que pasan allí, que la Biblia dedica un buen espacio del libro de Génesis, del capítulo 37 hasta el 50, para mostrar el desarrollo de estas cosas que pasaron con la vida de José y sus hermanos. Hay un texto aquí finalizando el libro de Génesis, el capítulo 50, el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este es el texto de partida hoy para tener un momento de reflexión, porque en este texto nos muestra que muchas veces los planes que el hombre tiene cumplen el propósito de Dios sin que el hombre lo entienda. Que Dios está en medio de todas las circunstancias, controlando todas las cosas. Dios tiene el control de todo. A esto llamamos la providencia de Dios, aunque a veces no se ve directamente la mano de Dios. Sin embargo, cuando empieza uno a ver los sucesos, los acontecimientos, vemos que Dios es el que mueve todas las cosas y en medio de todo lo que está pasando, Dios está desarrollando su propósito. A esto le llamamos la providencia de Dios. No hay nada que escape al cuidado de Dios. No hay realmente ninguna cosa que acontezca que pueda estar fuera del control de Dios. Hay un texto en la Biblia muy hermoso que conocemos, que dice la Biblia que, pero sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ninguna cosa nos puede dañar, ninguna cosa puede estorbar el propósito de Dios, porque Dios ya ha ordenado que todas las cosas que acontecen van a ser para nuestro bien, para nuestro bienestar y para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Desde el capítulo 37 encontramos que aparece allí en escena la historia de este joven José. El versículo 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo primero que vemos aquí es que Jacob tiene un hijo. Él tenía en realidad 12 hijos varones y una hija, pero la Biblia nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos y le había hecho una túnica especial que le distinguía de todos. La Biblia nos habla acerca de Jesucristo como el Hijo amado. Allá encontramos cuando el Señor aparece en el río Jordán y se está bautizando, y viene aquella voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Realmente la Biblia nos habla acerca de Jesucristo como el Hijo amado de Dios, para mostrarnos un propósito de amor para con todos nosotros. Y también nos muestra que Cristo fue levantado para cumplir el propósito de Dios de salvación para el mundo entero. Aquí aparece entonces, que dice la Biblia, que
él recibió de su padre una túnica de colores que lo distinguía de todos sus hermanos, es decir, él era sobresaliente, aquella túnica le daba una distinción especial. Y sus hermanos se dieron cuenta que José era el favorito y ellos realmente no les agradó aquello. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero Dios estaba obrando en medio de todas esas circunstancias. Pero allí José estaba siendo reconocido y aunque para ellos no era el más importante porque no era el mayor era Rubén, pero sin embargo la distinción había caído allí sobre José. Pero ellos no estaban de acuerdo con su padre en lo que él estaba haciendo. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que hay una distinción especial en el Señor Jesucristo. Él sobresale por encima de todos. Dios lo ha levantado y le ha dado una dignidad que todos nosotros tenemos que reconocer. La Biblia nos dice que cuando José, siendo muchacho, empezó a soñar, él tuvo 2 sueños, uno que dice que cada uno de sus hermanos tenía una espiga en su mano, él también tenía la suya, pero la espiga de él permanecía derecha y la de sus hermanos se inclinaban ante la espiga de él. Y nos dice la palabra de Dios que después tuvo otro sueño, que el sol, la luna y 2 estrellas se inclinaban también ante él. Y Dios estaba mostrando desde el principio el propósito de Dios con José. Era un propósito de exaltación, un propósito de levantarlo, un propósito de ponerlo en alto, y sus hermanos debían de doblar sus rodillas ante él, debían reverenciarlo, porque Dios había designado que él iba a ser levantado. Pero dice la Biblia que cuando ellos oyeron sus sueños y lo que realmente significaban, porque ellos lograron entender qué era lo que él estaba transmitiendo a través de esos sueños que él estaba contando. Y ellos le estaban diciendo, es que vas a reinar tú sobre nosotros. Y ellos no podían aceptar aquello, porque ellos no entendían el propósito de Dios. Pero qué bueno que podamos entender que Cristo nació para reinar. Jesucristo nació para ser rey. Y nosotros debemos de doblar nuestras rodillas delante de él. Nuestro deber es reconocer a Jesucristo como Señor, como el dueño de nuestra vida. Es el que Dios designó, dice la Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Pero es lamentable que mucha gente, inclusive religiosos, no quieran reconocerlo. Y dicen, vas a reinar tú sobre nosotros. Y no quieren reconocer el señorío de Jesucristo. No quieren reconocer que Él es el que Dios ha levantado. Y la Biblia dice que Dios le exaltó de un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y por eso mucha gente no quiere recibir su nombre. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea Dios? ¿Cómo es posible que Jesucristo sea el primero? ¿Cómo es posible que Jesucristo, es decir, hay gente peleando con esto y no quieren aceptar el señorío de Jesucristo en sus vidas? Lo ven en la palabra de Dios, pero no lo quieren reconocer. Le dan títulos y lugares que no le da la palabra. Pero el pueblo que ha entendido realmente el propósito de Dios, quién es Cristo, sabe que tiene que doblar su rodilla delante de él y acepta su señorío en sus vidas. Cristo es esa espiga que él fue levantado y nos muestra que toda rodilla tiene que doblarse ante él. Nuestra espiga tiene que doblarse ante Jesucristo y reconocerle como el Señor. Pero esa espiga tenía que pasar un proceso, porque allá en Juan nosotros vemos que el Señor dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesucristo, como esa espiga y ese grano de trigo, tenía que pasar un proceso de quebrantamiento, un proceso de sufrimiento para poder realizar el propósito de Dios. Y a través de todas esas circunstancias que iban a pasar, dice la carta a los Hebreos, allí el escritor, nos dice la Biblia que aunque fue hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia.
y habiendo sido consumado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Cristo dice que vino a ser perfeccionado para ser nuestro Salvador por medio de sus sufrimientos. Él era perfecto desde que nació, no había en él pecado, no había maldad, pero para su oficio de sumo sacerdote, de ser nuestro mediador, él tuvo que pasar todo ese proceso de sufrimientos, dice la Biblia, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo pontífice, dice, para que pudiera él compadecerse de nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces en la vida de José vamos viendo cómo se va cumpliendo un propósito de Dios y cómo va siendo una figura de Jesucristo, nuestro Salvador, una figura muy hermosa acerca de cómo los hombres pensaron ciertas cosas acerca de Jesucristo, pero a través de todo eso Dios estaba obrando. Nosotros vemos que sus hermanos le venden por envidia y él va a un lugar donde queda como esclavo. Pero ese era el propósito de Dios. José no lo entendía en ese momento, él estaba sufriendo, pero él no sabía que la mano de Dios estaba detrás de todos aquellos eventos y que la salvación para sus hermanos, porque él fue levantado realmente para mantenerlos en vida, como leímos en el capítulo 50, que Dios lo levantó él para tener con vida a mucho pueblo. Pero todo eso tenía un propósito y un proceso de Dios. Entonces la Biblia dice que él fue vendido, llegó allí a ser esclavo, pero todo lo que él hacía Dios lo prosperaba. Después de estar allí viene la tentación, la mujer de Potifar se enamora de él, pero la Biblia nos dice que él resistió la tentación y salió victorioso. Este es el que dice la Biblia que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Y él tuvo un propósito desde el principio, porque dice la Biblia que él dijo en una ocasión, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo fue tentado en todo, pero él decidió vivir una vida apartada porque él tenía un propósito y llegar a ser el Cordero de Dios que quitaría nuestros pecados. Y por eso él tuvo que apartarse a sí mismo. Cuando dice yo me santifico a mí mismo, quiere decir me estoy consagrando para hacer el sacrificio perfecto. Me aparto de todo aquello que va a impedir que se cumpla aquello. Cristo tenía que llegar a la cruz del Calvario sin pecado, inmaculado, para que esa sangre pudiera limpiar nuestros pecados. De manera que solamente una vida santa podía santificar otras vidas. Una vida limpia podía limpiar nuestros pecados. Y qué bueno cuando ahí se entiende el propósito que Dios tiene un plan, pero nosotros tenemos que procurar guardar nuestra vida porque hay un propósito de Dios sobre nuestra vida y debemos procurar vivir de tal manera que eso se cumpla en nosotros, que no haya un tropiezo, que no haya cosas que estorben ese desarrollo del plan de Dios. Y en medio de todo esto vemos que el Señor llega allí a la cárcel. Allí hay dos presos del rey. Ellos cada uno también tienen su sueño. Pero allí llegó José para interpretar sus sueños. Bueno, la Biblia nos dice que José tuvo sus propios sueños, pero aquellos hombres en la cárcel tenían los sueños de ellos. Y todo estaba incluido realmente en lo que Dios estaba haciendo con José. Aquellos dos presos tuvieron cada uno un sueño, pero José está interpretándole. Al uno le dice que dentro de 3 días va a vivir y al otro le dice que dentro de 3 días va a morir. De manera que dentro de 3 días se iba a decidir el destino de cada uno de ellos. Ahí se cumple lo que la Biblia nos dice de Cristo, que él fue contado con los malhechores. Cuando estaba en la cruz había uno a su derecha, otro a izquierda, un ladrón a un lado, un ladrón al otro. Y uno de ellos reconoció a Jesucristo como su Salvador, como su Rey. Y tuvo aquella promesa de que iba a estar en el paraíso con Cristo en vida eterna. Pero el otro lo rechazó y a los 3 días quitaron su cabeza de su cuerpo. Había un mensaje de salvación y un mensaje de condenación. La muerte de Cristo marcó el destino de toda la raza humana. Unos para salvación
y otros para condenación. El destino de cada persona está en aquel que murió en la cruz del Calvario, pero todo depende de la actitud que nosotros tenemos hacia Él. Por eso es que el mensaje del Evangelio es un mensaje en doble sentido. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Dice Pablo que nosotros somos olor de Dios en los que se salvan y los que se pierden. Para unos olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte. José lo único que estaba haciendo era ser fiel al mensaje que Dios le estaba mostrando. No cambió nada. Así como tuvo el valor para decirle a uno, dentro de 3 días va a ser levantado, al otro también tuvo ese mismo valor para decirle, dentro de 3 días te van a quitar la vida. Él solamente estaba cumpliendo lo que Dios le estaba diciendo. Pero de allí de la cárcel, vemos que él salió para gobernar. Así como Cristo de la tumba fue levantado, y la Biblia dice que se sentó sobre todo poder, dominio, autoridad, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él tuvo su preparación por medio de este proceso, sus sufrimientos, pero cuando llegó allí a la cárcel y estuvo allí, de allí salió para el trono. Y así pasó en nuestro Señor Jesucristo. Él salió de allí, de la tumba, y la Biblia nos dice que fue exaltado como Señor y Cristo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y todas las cosas quedaron sujetas bajo sus pies. Todo está bajo la autoridad de Jesucristo. Así como allí la Biblia nos dice que el faraón tomó su anillo y lo colocó en la mano de José y ordenó que toda rodilla se doblara delante de él y que ninguna cosa se movería sin la autoridad de José. Él era el encargado de todas las cosas en Egipto. Él era el encargado de mantener con vida a toda la gente, porque era el único, realmente en todo el reino de Egipto, no había un hombre como José. Era el único que tenía esa sabiduría, esa capacidad, esa destreza para él mantener con vida a toda esa gente. Faraón dijo, ¿en dónde vamos a encontrar un hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? Y lo nombró y le dio esa autoridad. Y dijo que toda persona tenía que obedecerle y que nadie podía levantar su mano sin la autoridad de José. Y eso es lo que realmente Dios ha hecho con Jesucristo. Él ha ordenado que el Señor Jesucristo, cuando estaba allí con sus discípulos, la Biblia nos dice en el momento de la cena, en el aposento alto, antes de la Pascua, dice la Biblia que él sabía, sabiendo ya que todas las cosas habían sido entregadas en su mano y que el Padre le había entregado todas las cosas en su mano, se levantó de allí y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Cuando él resucitó, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todo depende de Jesucristo ahorita. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro plan, porque Dios designó que solamente en el nombre de Jesucristo hay redención, hay salvación, hay vida eterna. No hay otra camino, no hay ninguna otra opción. Jesucristo es la única opción porque es el único capacitado. Él es el único que venció la muerte. Él es el único ser que no fue contaminado por el pecado. Por eso hay que reconocerlo, porque Él es el único que tiene esa posición y el único que tiene la capacidad y esa sabiduría para dar de comer a toda persona en el mundo y brindarle salvación eterna. Gloria a Dios. Aquí vemos más adelante entonces que cuando llega el momento, José es llevado allá a Egipto. José entró en la cárcel por calumnia, pero él salió de allí por recomendación. Sus hermanos le calumniaron. La mujer de Potifar le calumnió y llegó a la cárcel por calumnia, pero cuando salió de allí salió por recomendación. Y lo levantó el faraón, fue el que lo mandó a sacar de allí. La persona que tenía toda la autoridad sobre todo el mundo de aquel entonces, porque era el imperio más poderoso que había en ese tiempo. Y la Biblia nos dice que estando allí, José, bueno, él se casó con una hija de un sacerdote,
recibió toda autoridad, él recibió ya una distinción de poder, de reconocimiento por el faraón. Y la Biblia nos dice que los sueños que José había interpretado, que iban a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de una gran hambre sobre la tierra, comenzaron a llegar. Y la Biblia nos dice que Dios llamó el hambre sobre toda la tierra. Y comenzaron a subir de todas partes para buscar comida en Egipto, porque en toda la tierra había gran hambre. Y no había lugar donde hubiera alimento, solamente allí, en Egipto, donde José estaba puesto para gobernar. Entonces mire que el propósito de Dios se va desarrollando y es que todo mundo tiene que llegar a la tierra de Egipto porque solamente allá hay provisión, solamente allá hay comida. Qué bueno cuando nosotros pensamos en eso, porque Dios está mostrando que solamente en Jesucristo hay vida, solamente en Él hay salvación, Él es el único, en Él es el único que hay esperanza de vida eterna. Y esto también va a tener un propósito al final, porque todo mundo va a tener que reconocer a Jesucristo y llegar para poder sustentar su vida. Y todo depende de, toda nuestra vida está en la mano de Jesucristo. Bueno, la Biblia nos dice que pasando el tiempo, los hermanos de José tuvieron que subir a Egipto para comprar comida porque no había alimentos en ninguna parte. El hambre los empujó a ese lugar. La necesidad los llevó a ellos a ir hasta donde estaba José. Porque mire cómo Dios tiene que actuar. Muchas veces cuando uno está lejos de Dios y uno cree que uno no necesita de Él y lo ha rechazado, lo ha menospreciado. Pero Dios crea circunstancias que lo obligan a uno a cambiar el rumbo y a subir donde aquel que uno a veces ha despreciado. Y a entender que Dios mueve todas las cosas para hacernos volver a Cristo. Muchas veces el hambre, la necesidad y las circunstancias difíciles son las que Dios usa para traernos a nosotros de vuelta a Él. Él en su misericordia es el que lo hace, porque solamente llegando ante su presencia encontramos solución a nuestros problemas. Y allí está José cuando llegan sus hermanos y él lo reconoce, pero ellos no lo reconocen. Y llegan allí para comprar comida, pero nos dice la palabra de Dios que ellos no pudieron reconocerle. En la primera vez que ellos llegan allí no lo reconocen. Pero allí José les da trigo, llena sus sacos de trigo. Pero la Biblia nos dice algo especial aquí, y es que José puso el dinero de ellos en el costal de cada uno. Cuando ellos llegaron allí, comenzaron a ir por el camino y fueron a sacar trigo, se dieron cuenta que el dinero de cada uno estaba en el saco, allí juntamente con el trigo, con la comida. Entonces esto nos muestra que el dinero les había sido devuelto. Y esto nos enseña que la salvación en Cristo es gratuita. Nosotros no pagamos nada. Tenemos todo lo que necesitamos de Él, pero nosotros no pagamos. Dios ha dado una salvación gratuita por medio de Jesucristo. Ellos llegan allí, pero luego la Biblia nos dice algo. En este viaje que ellos hacen, José pregunta por su hermano menor, por Benjamín, porque no lo ve entre ellos. Y dice, ustedes tienen, ¿cuántos son ustedes? Comienza a preguntarles. Él lo sabe todo, pero él quiere que ellos comiencen a contar su historia. Y en medio de esta historia ellos le dicen que, bueno, que tiene su padre allí en la tierra de Canaán, que allí está, ellos tienen un hermano menor. Y él pregunta por ellos, por él. En sus entrañas comienzan a conmoverse por su hermano menor. Y entonces él les dice que tienen que traer a su hermano. Pero ellos saben que su padre no lo va a dejar venir, porque el corazón de su padre está ligado a este jovencito que es hermano de José, de la misma madre. Pero José hace algo aquí y la Biblia nos dice que él les dijo, los metió en la cárcel 3 días y luego aprisionó a uno de ellos allí a vista de ellos y fue a Simeón. Dice que lo tomó prisionero y después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero cada uno de ellos poniéndolos en su saco y les dio comida para el camino. Así se hizo con ellos. Pero antes nos dice el versículo 24 del capítulo 42
Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Él tomó prisionero al uno para que ellos pudieran traer al otro que estaba ya en la tierra de Canaán con su padre. De manera que tenía que quedarse uno prisionero para que el otro fuera liberado. Y esto porque él tenía el deseo de ver a su hermanito. Y él sabía que si no era de esta manera, ellos no lo iban a traer. Y él estaba usando un medio duro, pero era necesario. Tenía que aprisionar a uno de ellos y quedar allí en la cárcel para que el otro pudiera volver de su padre hasta él. Y esto es lo que hay que realmente hacer en nosotros. Dios desea realmente una vida, hay algo en nosotros que Dios ama. Es como ese Benjamín que Dios ama en nosotros. Ese que Dios quiere que sea entregado totalmente a Él. Pero a veces nosotros no queremos hacerlo. Pero hay que cautivar a uno para que el otro sea libre. Hay que cautivar al hombre exterior para que el interior sea libre. Para que el hombre interior se libere, hay que aprisionar el hombre exterior. Hay que sujetar el hombre de afuera para que el hombre interior pueda ser libre y llegar a la presencia de Dios. Este va a ser realmente el propósito de Dios. Si no hay realmente sujeción del hombre exterior, si no hay sujeción de la carne, el hombre interior no puede ser libre, pero este es realmente el propósito que Dios quiere hacer. En medio de todo este proceso, después llega José, allí se revela a sus hermanos y les dice que ya manden traer a su padre allí. Cuando él oye que José está vivo porque Jacob pensó que su hijo estaba muerto, y dice la Biblia que cuando él oyó que su hijo vivía, él de la emoción casi se desmaya y él dice, no puedo creerlo, mi hijo José vive. Entonces dice la Biblia que recobró el ánimo, porque sabe que la esperanza nuestra está cuando nosotros sabemos que Cristo Jesús vive. La Biblia nos dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Cuando sabemos que tenemos un Cristo vivo, ese que muchas veces nosotros pensamos que está muerto, que estaba allá en la tumba, que fue sepultado, pero que era alguien impotente. Pero cuando el Evangelio tenemos esa revelación de que Cristo resucitó, que Él vive, nuestra esperanza se levanta porque en Cristo está realmente la esperanza de nuestra vida. Y dijo Jacob, cuando Dios comenzó a hablarle y le dice, desciende allá a Egipto. Pero José dice unas palabras, dice, basta, mi hijo José vive. Iré y le veré antes que yo muera. Y qué bueno cuando la persona piensa eso, antes de nosotros morir tenemos que encontrarnos con Jesucristo. Antes de descender a la tumba tenemos que ver su rostro, tenemos que tener una experiencia con Él de salvación. El Señor le dice a Jacob, desciende allá, porque la mano de José cerrará tus ojos. Y qué bueno cuando pensamos en eso. Antes de yo partir de este mundo, debo tener una experiencia con Jesucristo y Él es el que va a cerrar mis ojos en este mundo para que cuando los abra ya en la eternidad pueda ver el rostro de mi Salvador. Bueno, el final de esta historia, aquí tan hermosa, es que cuando sus hermanos lo reconocen, José se revela a ellos totalmente, Jacob muere, ellos le dicen, no tome venganza con nosotros. Pero José les dice, en ninguna manera. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Entonces no lo hicieron ustedes, fue Dios el que lo hizo. Estas mismas palabras se aplican a Cristo cuando el apóstol Pedro estaba predicando a los judíos y les dice, ustedes mataron al Señor, ustedes lo entregaron en manos de malhechores, pero Dios cumplió así lo que su propósito tenía determinado de antemano, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos para anunciar salvación a su pueblo. Entonces, qué bueno pensar que tenemos, en medio de todas las circunstancias que están viviendo, el plan de Dios se va desarrollando. Cristo entró en este mundo para cumplir un propósito de salvación. Nuestra parte es reconocerlo. Él tuvo que morir, Él tuvo que sufrir, pero Él se levantó entre los muertos y hoy se predica en el nombre de Jesucristo salvación a toda criatura que quiera recibir su nombre y que quiera rendirse y doblar sus rodillas delante de Él. Cristo es el propósito de Dios para nosotros. Que Dios nos bendiga.
Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gracias por bendecirnos con esta poderosa palabra en esta mañana.